Ya, muy bien. Sí se me escucha, ¿verdad, chicos? ¿Estoy grabando? Sí, ya. Súper. Bueno, la anterior clase, el día lunes, ¿sí? Hemos visto, ¿no? Lo que son logaritmos, ya hemos terminado con trigonometría y, pues bueno, habíamos visto simplificación de logaritmos, ¿no? Eh, y pues bueno, exponentes. Creo que no hemos visto exponentes, ¿verdad? A ver, un momentito, por favor. Ecuaciones de exponentes. Ah, ya está. Ah, eso nos falta, ¿no? Aplicación, ya, sí, hoy ya tenemos que avanzar bastante. 3.1. Bueno, nos habíamos quedado en la 3.1. Vamos a resolver el siguiente problema que es el 4.1, ¿ya? Así para que ustedes lo analicen junto conmigo, por favor, ¿sí? Un momentito. Vamos a copiar. De todas formas, igual ya les pasé la práctica actualizada en el grupo. Y pues bueno, a ver, ahí está. Muy bien, ahí está. 4.1 entonces. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice, si se cumple que, bueno, te dan esta condición, ¿ya? Calcular el valor de E, que es igual a C elevado al logaritmo de B, y pues bueno, tenemos esa expresión, ¿verdad? Bueno, lo vamos a resolver, ¿ok? Entonces, bueno, como siempre les había mencionado, con anterioridad habíamos visto ejercicios similares donde te dan una condición, cuando te dicen, no, si se cumple, es una condición. Esta es una condición primaria, ¿no? Y esto es lo que te piden encontrar. Les había mencionado con anterioridad, creo que era en teoría de exponentes, teníamos que resolver la condición. Por lo general siempre era así, ¿no? Tenemos que analizar la condición y resolverla, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Tan, multiplicado, BC, base B. Ya, muy bien. Entonces, fíjense chicos, en acá nos pide calcular el valor de E, ¿no? E es igual a C, igual a la longitud de B, perdón, al logaritmo de B. Y allá, bueno, adentro tiene toda esta expresión, ¿verdad? La situación en acá, o lo que tenemos que entender acá, es que tenemos que encontrar, o bien, miren, o bien tenemos que encontrar M, M, M le vamos a llamar M, así le voy a llamar, en función, ay, mil disculpas, M en función de B, en función de B, ¿cómo sería? Pues M en función de B, C, A, ¿ya? Esa sería una opción, encontrar M en función de B, de C y A, ¿no? Bueno, de Y, perdón, de C era, ¿no? No era de Y, era de C y de A. O sea, en otras palabras, despejas M y tienes que encontrar una expresión en la que en acá esté A, B y C, ¿no? O tienes que encontrar bueno, o tienes que despejar la variable A en función de las otras, ¿no? En este caso sería M, B, C, digamos, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Si se dan de cuenta acá está bien clarito, si se dan de cuenta acá está bien clarito, te dice, ¿no? 2M es igual a el logaritmo elevado a la menos 1. Tú sabes que cuando tienes un logaritmo elevado a la menos 1, puedes sacar como un denominador, ¿verdad? Entonces yo, fíjense, lo voy a transformar, ¿no? Lo voy a copiar tal cual 2M. Cuidado que te confundas, y esto la mayoría se confunde y no entiende, ¿ya? Mira, cuando tiene paréntesis y está elevado a la menos 1,
Este por si acaso, este menos 1 de acá, no cumple la propiedad de que vaya a bajar de esta forma, fíjense. Logaritmo de b, de c, todo esto, menos 1. Ustedes tal vez pensarán, ¿no? Este menos 1 va a bajar aquí con negativo, ¿no? No es así, chicos, ¿ya? El exponente, o sea, bueno, sí, el exponente, ¿no? Del argumento, ese sí baja, ¿no? Por ejemplo, en acá sí tendríamos m, digamos. Este exponente sí baja, ¿ya? Aquí y multiplica, ¿no? Pero en este caso no es así, ¿ya? No es así. Entonces, yo lo voy a anotar de la forma en la que realmente tendría que estar, ¿no? Imagínate que este logaritmo es a, ¿no? Imagínate que este logaritmo es a, y a elevado a la menos 1, tú sabes que algo elevado a la menos 1 es 1 sobre ese algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, ahorita están combinando exponentes con logaritmos, ¿no? Y si se puede, sí, claro que sí se puede. Entonces vamos a copiar tal cual dicha previa explicación. Ahí está. Y lo voy a desarrollar un poquito. Fíjense, aquí lo voy a desarrollar, ¿ya? 12m, voy a decir, aquí está, es igual a 1 sobre el logaritmo de b en c, ¿no? Ahí está. Más en acá lo mismo. 1 sobre el logaritmo de b en a. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, aquí podemos hacer algo que es muy interesante. Podríamos sacar como un denominador, si se dan de cuenta, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Como un denominador, es una suma de fracciones. Si se dan de cuenta, los denominadores no son los mismos, ¿no? Uno tiene base B, bueno, ambos tienen base B, pero del primero el argumento es C, del segundo el argumento es A. Entonces no son los mismos, ¿no? Ya. Entonces, o podemos hacer cambio de base también, ¿no? Podríamos analizar acá si hacemos cambio de base. Bueno, a ver, les voy a anotar la formulita de cambio de base por si no se recuerdan. Fíjense, chicos, miren. Si yo tengo un logaritmo de m n, digamos, ¿no? Yo puedo hacer este cambio de base acá, ¿no? 1 sobre el logaritmo de cambia, ¿no? Intercambian el argumento con la base, ¿no? Acá n, base n y argumento m, digamos, ¿sí? Entonces se puede hacer, esta es una propiedad por si acaso, si lo buscan, ¿no? En los formularios que les he mandado, esta es una propiedad, ¿ya? Eso podríamos hacer, pero ahorita estoy analizando, creo que no nos va a convenir. Entonces, bueno, a ver. Una división, una resta, una división, un logaritmo en base b. Logaritmo en base b es lo que nos pide calcular, ¿no? C. Ya. Ya, vamos a ver. Operaremos entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver, pues voy a probar. La verdad no me está dando, no estoy teniendo ninguna idea. Si se dan de cuenta, puedo sacar como un denominador, ¿no? Si no les, a ver, bueno, ¿cómo lo podrían resolver? Si es que no tienen alguna idea, ¿no? Clara de lo que tendríamos que realizar, chicos. Prueba, ¿no? Fíjense, miren, aquí tenemos fracciones y es bien lógico, ¿no? Si tenemos fracciones, obviamente tienen que operar, ¿no? Entonces acá voy a operar, miren, fíjense. Logaritmo de b en base c multiplicado por el logaritmo de b en base a. Listo. Y obviamente estos logaritmos se van a intercalar, ¿no? Aquí va a ser logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Ahí está, se intercalan, ¿no? Pregunta, ¿se entiende esta suma de fracciones de acá? ¿Sí? Ya, muy bien, sí se entiende. Excelente.
Y miren, fíjense, chicos. Ya está, ya lo estoy viendo. 12m va a ser igual a, si tenemos una suma, ¿no? Yo puedo agrupar los logaritmos, ¿no? Si yo tengo una suma. Ahí está, miren. Puedo agrupar los logaritmos, puedo decir logaritmo de en base b y a por c dentro del argumento. Es válido, ¿verdad? Miren, esta suma se convierte en una multiplicación, ¿no? Y abajo anotamos lo mismo, ¿no? El logaritmo de base b de c por el logaritmo de base b de a. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense chicos, fíjense acá, miren. Hay algo peculiar. Si se dan de cuenta, los tres logaritmos, tanto en el numerador como en el denominador, tengo la base b, ¿no? Tengo la base b. Entonces, a ver, vamos a ver qué formulita podemos utilizar. Ahorita no me estoy recordando, no se me está viniendo ninguna fórmula conocida a la mente. Pero a ver, lo vamos a analizar, ¿ya? Aquí está, logaritmos, ¿no? Aquí está. Tenemos que analizar. Ver, tenemos una división de logaritmos, ¿no? ¿Cómo te vas a dar de cuenta qué propiedad utilizar? Y ahorita te explico. Mira, ahorita yo me estoy dando de cuenta de esta forma. ¿Por qué? Aquí está. La operación principal detrás de este igual, ¿no? En este miembro, la operación principal, fíjate bien, es una división, es una fracción, ¿no? Bueno, ya me he dado de cuenta que todos tienen la misma base, ¿no ve? Entonces tenemos que buscar propiedades, en este caso, propiedades que tengan una fracción, ¿no? Que nos den un resultado de una fracción o viceversa, ¿no? Aquí está. Pero tengan mucho ojo, fíjense acá, miren, por ejemplo, cuando nosotros analizamos las propiedades de producto, el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente, en acá estamos hablando de los argumentos, no estamos hablando de los logaritmos como tal, ¿no? Entonces, estos de acá no nos sirven para comenzar, no nos sirven. Vamos con los siguientes, aquí está, miren. Fíjense, miren, notan aquí que tenemos una fracción, ¿sí? Tenemos una fracción, ¿verdad? A eso se le llama cambio de base, ¿no? Cambio de base, ¿no? Entonces podríamos hacer algo ahí, ¿no? Tal cual. Cambio de base, no sé. Pero a ver, vamos a ver. Cambio de base. Bueno, ya lo he notado. El primero, ¿no? El primero yo había transformado. Luego yo les había explicado para el cambio de base. Ahora vamos a ver. Hay dos formas de cambio de base, ¿no? Fíjense, miren, si tienen las bases iguales, esto se puede convertir en un logaritmo de la siguiente forma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar. Vamos a analizar acá. Fíjense que tienen las mismas bases, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo me juego con este de arriba y con este de abajo, fíjense, este de arriba y este de abajo así, al ojo, ¿no? Yo voy a tener logaritmo, ¿no? El de abajo, el argumento de abajo, en este caso C, va a pasar como base, ¿verdad? Se va a pasar así, ¿no? C como base. Y lo de arriba va a pasar como argumento, ¿no? Sería A por C. Ahí está. De esa forma sería, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es si me conviene, ¿no? Ahí tengo C, A, C, lo sumo, eso me daría 1. Creo que no, ¿no? Creo que no me convendría. Bueno, ahí está. Y en acá abajo voy a tener logaritmo de B en base A, perdón, de argumento A. Y bueno, ahí no me convendría, ¿no? Ahí no me convendría. Quiero ver la regla de la cadena. No sé si les he mencionado la regla de la cadena. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Eso es cuando tienen multiplicación, ¿no? Propiedades extras, dice. Estas no, nada que ver. Logaritmos, convolución, cologaritmo, antilogaritmo. A ver. Chicos, un momentito. No está la regla de la cadena acá, ¿no? No está la regla de la cadena. Bueno, hay otra propiedad, ¿no? A ver, les voy a mostrar acá. Si ustedes buscan, por ejemplo, a ver acá, un momentito, logaritmos, regla de la cadena. Ahí está, regla de la cadena. A ver, ahorita lo vamos a ver. Miren, fíjense. Ahí está, miren. La regla de la cadena sale por el artificio de cambio de base, chicos, ¿no? Y fíjense, miren. Bueno, es después, ¿no? La regla de la cadena. Cuando tienes una multiplicación, y fíjate bien, mira, tienes logaritmo de A en base B, y logaritmo de B en base C. Esta regla de la cadena es muy importante utilizarla, ¿no? Ahora vamos a ver si nos va a servir. Lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar. Creo que sí, esta nos va a servir. A ver. Ahí está. Ahí está, copiar. Y aquí no. Y vamos a pegar acá, ¿ya? Ahí está la regla de la cadena. ¿O qué más podría ser? A ver, BC, CB. Aquí tenemos una suma. Qué raro. Ya. A ver, voy a hacer esto ya, fíjense. 2M. Todo esto, o bueno, todo lo que tenemos acá lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, ya para ver qué me da, multiplicado por el logaritmo de B, ya por, bueno, base C multiplicado por el logaritmo, a su vez está de B, base A, ¿no? Argumento A. Aquí, acá lo mismo, logaritmo de B, de A por C, y dejaría A, B y C. Ya sé, ahí está. Fíjense, miren, tenemos que calcular E, ¿no? Entonces, si te das de cuenta, mira, aquí te dice, tienes que tener el valor de C, ¿no? Tienes que tener el valor de C. Sí o sí tienes que tener el valor de C. Y ese valor de C, o bien lo vas a reemplazar acá, o tienes que llegar a esta forma,
Y pues de esa forma vamos a resolver este ejercicio, ¿no? En pocas palabras, tenemos que despejar el valor de C. Ahí está, ¿no? Este valor de C tenemos que despejar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La pregunta es cómo, a ver, ya, esto lo paso a dividir, esto va a ser base C, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ahí está, ahí está, esto lo voy a mantener, ¿sí? En el denominador lo voy a mantener, ¿ya? Logaritmo de base B en C, ahí está. Si no se están dando de cuenta, les explico. Fíjense, miren, lo único que estoy haciendo es el logaritmo en base B de A, lo estoy pasando a multiplicar, ¿ok? Lo estoy pasando a multiplicar. Y este logaritmo en base B de argumento C lo estoy pasando a dividir. Ya. Entonces, fíjense, el artificio, bueno, el procedimiento que se tiene que realizar. De cómo me estoy dando de cuenta de que obviamente E es igual a C, ¿no ve? Entonces, tenemos que despejar C de acá, C, el valor de C. Eso sería lo más lógico, ¿no? Porque si lo reemplazamos, tendría que simplificar, si nos tendría que dar en este caso la respuesta, el valor de A, ¿no? Ya. Entonces, esa es la lógica. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, acá voy a hacer cambio de base, ¿ya? Acá voy a hacer cambio de base. Lo que les había mencionado en esta parte, ¿no? El cambio de base. O en el ejercicio, no sé si se veía en el enunciado, acá en esta parte, de la formulita, el cambio de base. Esto es lo que voy a aplicar, ¿ya? Un momentito, por favor. Ahí está. Esto nada que ver. Ahí está. Esto es lo que voy a aplicar. Fíjense. Miren, entonces, si aplico esta fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula de acá, te estás dando de cuenta que, mira, acá tienes base n, ¿no? El cambio de base hace desaparecer la base n, ¿no? Hace desaparecer, o viceversa, ¿no? En este caso, si tienes el logaritmo, hace desaparecer una base n. En este caso estamos yendo de atrás, o sea, del resultado hacia atrás, ¿no? En esta parte, acá. Eso es lo que vamos a hacer, porque nuestra base es b común y está en una división, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer para comenzar. Fíjense entonces. Miren, miren chicos, miren, 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 miren. Acá voy a desarrollar un poquito esto como está ese 2m, lo voy a pasar como exponente acá, ¿no? Voy a decir logaritmo en base b de a de 2m. Ahí está. Esa es una propiedad, ¿no? Esto puede subir o puede bajar, ¿no? Si está multiplicando. En este caso está subiendo. Ahí está. Y esto va a ser igual al logaritmo de base C, fíjate bien, de base C, y el argumento va a ser A por C. Pregunta, ¿se entiende que estoy aplicando esta propiedad de acá, del cambio de base? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Se entiende? ¿Todo se entiende? Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense chicos, miren. Acá, no se ve. Ya. Acá tenemos una separación, ¿no? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Esto lo voy a separar. Esto lo voy a separar de la siguiente forma. Logaritmo en base C de A, ya, más el logaritmo de base C de C. Si están en multiplicación dentro del argumento, se puede separar en una suma, ¿verdad? ¿Sí? Se puede separar en una suma, ¿no ve qué? ¿Se entiende esto de acá? ¿Sí, no ve? Una propiedad de logaritmos, ¿verdad? Si tú tienes una multiplicación dentro del argumento, esto se puede separar en una suma. Ya.
Mírate, fíjate qué bonito, mira. De acá, ¿esto cuánto me va a dar? Logaritmo de c en base c. ¿Cuánto es eso? Es la unidad, ¿verdad? Es la unidad, mira. Logaritmo de c en base c es la unidad. Ahí está. Y no te olvides que lo que necesitamos nosotros es el valor de c, ¿no? Lo reemplazamos y de ahí vemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, mira, acá ya nos da 1, ¿no? Bueno, aquí lo sigo copiando, va a ser el logaritmo de b de a de 2m, ahí está. Y este 1 lo voy a pasar a restar, ¿ya? Este 1 lo voy a pasar a restar. Entonces voy a tener logaritmo de base b de a 2m, ahí está, menos 1. Esto va a ser igual al logaritmo de a, perdón, de base c de argumento a. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hasta aquí se entiende el ejercicio, el procedimiento? ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. No se olviden que lo que nosotros queremos, chicos, lo que nosotros deseamos es despejar la base C. Esta base queremos despejar. ¿Sí? Esta base de acá. El valor de C. ¿Ok? A ver, aunque hubiera hecho cambio de base arriba, ¿no? C, B, aquí A, B. No, yo creo que sí estamos bien, por buen camino. Ya, entonces, fíjate bien, mira. Este 1 era el logaritmo de c en base c, ¿cierto? Pero fíjate bien, yo también puedo decir que ese 1 puede ser logaritmo de b en base b. O sea, este 1 yo lo puedo transformar como logaritmo, logaritmo de b, perdón, de b en base b. ¿Entienden que se puede transformar así? ¿Sí, no ve? Ahí está, miren, miren qué bonito ejercicio, ¿no? Entonces, ese 1 ya se puede transformar en otro valor, bueno, en otro logaritmo cuya base sea la misma que el argumento, ¿no? Interesante, muy interesante. Entonces, mira, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener logaritmo de base b de a 2m, esto simplemente copiar, menos el logaritmo de base b, argumento b, esto va a ser igual al logaritmo de base c de a, ¿no? Ahí está, de a. Ahí está, de a. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, chicos. Pucha, qué brutal, qué tremendo. Yo creo que no se les hubiera ocurrido. Bueno, tal vez algún repitente, ¿no? Pero a ver, miren, lo que voy a hacer ahora es agrupar, tal cual, esto, agrupar. No se olviden que queremos despejar C, ¿no? Entonces, esto lo voy a agrupar, ¿no? Entonces, como tiene la misma base, entonces yo digo, no puedo anotar logaritmo en base B, es una resta, ¿no? Como es una resta, yo digo, se va a convertir dentro del argumento en una división, ¿no? En la siguiente división, ¿no? A elevado a la 2m dividido entre b, ¿no? Bueno, base b, a elevado a la 2m dividido entre b. Ahí está. Y esto es igual al logaritmo de c de a, ¿no? Ahí está. Fíjate bien. Ahora sí, miren, aquí tenemos un problema, ¿no? Tenemos el logaritmo de c, tenemos el logaritmo, pero bueno, c está en la base, ¿no? C está en la base. Si tú haces la definición de logaritmo, si te recuerdas bien, ¿cuál era la definición del logaritmo, no? El logaritmo de x, ¿no? Cuyo argumento y es, ¿no? Es igual a m, digamos, ¿no?
Si tú querías despejar, o sea, querías desaparecer el logaritmo, bueno, esta es la base fundamental, ¿no? De logaritmos, decías, ¿no? El argumento y tiene que ser igual a x, ¿no? Eso es lo que se hacía, ¿no? Este x de acá, este valor de x, pasaba al otro miembro, ¿no? Al otro miembro, como ya base, ¿no? X a la m, ¿no? Y esta m se convertía en el exponente. Fíjate bien, si tú haces eso de buenas a primeras en este ejercicio, si lo haces de forma mecánica, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener, mira, esta c va a pasar como base y todo esto va a ir como argumento, ¿no? Logaritmo de b, ¿no? De b, ahí está, de a a la 2m dividido entre b, y esto va a ser igual a, ¿no? Eso va a ser igual a a. Pero si te das de cuenta, el valor de c no lo estás despejando, ¿no? O ya nos ha salido. Ah, ya nos ha salido. Sí, sí nos da. Bueno, de forma mecánica sí salía, chicos. Miren, miren, miren. Tal vez. Pregunta, pregunta. Esto de acá, ¿qué es? Si se dan de cuenta, la condición, miren, 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 miren. C logaritmo de base b de a elevado a la 2m dividido entre b. Es esto, miren. Es eso, ¿no ve? Bueno, lo hemos hecho de forma mecánica, ¿no? Simplemente aquí hemos sacado, lo hemos invertido, hemos sacado como un denominador, ¿no? Bueno, como un denominador. Y acá era la clave, ¿no? Acá era la clave. Les había dicho, ¿no? Si tenemos acá el valor de C, ¿dónde está? Si tenemos acá el valor de C, entonces tenemos que encontrar en esta ecuación el valor de C, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica para resolver esto? Primero, separar al C o dejarlo a C solito, ¿no? Entonces, ¿dónde está C? En este logaritmo y en ese logaritmo, ¿no? Es por eso que hemos hecho cambio de base. Es por eso que lo que sobraba, o sea, esta de acá, lo hemos pasado a multiplicar, ¿verdad? Y luego hemos hecho el cambio de base, obviamente nos ha quedado esto, y al mismo tiempo, si lo hemos separado, mira, si tienes mucho ojo en acá, ya te habrías dado cuenta. Incluso antes de separarlo, te das de cuenta, ¿no? Si están en multiplicación, dices, ¿no? Si lo separo en acá, esto me va a dar 1, ¿no? Y C se va a quedar solita, ¿no? Bueno, hemos hecho ese algoritmo. Ahí no pensé que me iba a salir. Pero, fíjense, chicos, yo lo que quiero es que no quiero que me salga C. Bueno, acá directamente, si yo he despejado el valor de A, ¿no? Y esta C ha pasado a multiplicar. Así, ¿no? Como base, bueno, ha pasado como base. Hay otra forma de realizar, ¿sí? Hay otra forma de realizar. ¿Quieren ver esa otra forma de realizar, chicos? Ya, miren, les había dicho que el objetivo es encontrar C, ¿no? O sea, decir que C es igual a algo, ¿no? Logaritmo, no sé, logaritmo de algo, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Miren, voy a agarrar esto de acá y voy a hacer un cambio de base. Un cambio de base voy a hacer. ¿Ya? A ambos miembros. Miren, porque es una ecuación, ¿no? Es decir, a ambos miembros, un cambio de base, le voy a decir. Un cambio de base. Y hay dos formas de hacer cambios de base, ¿no? La primera es esta. La primera es esta. Y la segunda forma de hacer cambio de base es esta. Esta de acá voy a utilizar para hacer cambio de base. ¿Por qué? Mira, porque te das de cuenta que intercambia, ¿no? La base por el argumento, se intercambia. Solo que es 1 sobre, ¿no? 1 sobre todo eso, ¿no? Entonces, eso voy a hacer, ¿ya? ¿Con qué objetivo voy a hacer eso, chicos? Con el objetivo de, ahí está, aquí abajo lo voy a hacer, ¿ya? Con el objetivo de
despejar C, ¿no? De igual forma, si lo reemplazo, ¿no? Acá tendría que simplificarse y eso me tendría que dar A, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, primero voy a hacer cambio de base con esto, ¿no? Digo, entonces va a ser el logaritmo. Acá en la base va a estar algo, ¿no? Ese algo es todo esto, ¿sí? Se estoy cambiando, ¿no? De base, ¿no? Es así, ¿no? Ahí, de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener A, la 2m dividido entre B, y esto va a tener un argumento de B. Bueno, grande lo voy a hacer. B, ahí está. Estoy haciendo un cambio de base acá, ¿no? Ah, pero ojo, ojo, ojo. Si hago un cambio de base, mucho ojo, si hago un cambio de base, esto tiene que estar en el denominador, ¿no? En el denominador. 1, 1, 1 sobre este cambio de base. ¿Se entiende acá, chicos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ya, muy bien. Excelente. Entonces, lo mismo voy a hacer en esta parte de acá. Miren, voy a decir, esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo, ¿no? Vamos a cambiar de base. Vamos a cambiar de base. Voy a decir que esto va a ser igual a A. La base ya va a ser A y el argumento va a ser C. Ahí está. Fíjense, ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto lo voy a pasar a multiplicar. Esto lo voy a pasar a multiplicar acá. ¿Sí? Va a ser logaritmo, ¿no? Logaritmo de base A, cuyo argumento es C, y esto va a ser igual a, el logaritmo, esto también lo voy a pasar a multiplicar, esto de acá, ¿no? Esto de acá del denominador lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Va a ser logaritmo, ¿no? De argumento A, la 2m dividido entre B. Ahí está, cuya base es B, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahora sí despejo el valor de C, miren. El valor de C lo despejo. Ahí está. El valor de C lo despejo y voy a decir, ¿no? C va a ser igual a, esta A va a pasar aquí como base, ¿sí? A grande. Y voy a copiar esto, ¿no? Copiar, pegar. Y este logaritmo va a pasar como argumento. Perdón, como exponente. Pregunta, ¿se entiende esto de acá? ¿Sí? ¿Todos han entendido esto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces se tendría que simplificar, ¿verdad? Se tendría que simplificar. A ver, lo vamos a reemplazar, vamos a ver si se simplifica. Por ahí no, ¿no ve? Vamos a ver si se simplifica, ¿ya? Fíjense, miren, E te dice que es igual a C, logaritmo de base B, y esa división, ¿no? Ya, esa división es esta. Bueno, aquí está. Te dice que E, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Aquí al lado. E es igual a C, esto es igual al logaritmo de B, y el argumento es a la 2m creo que era, y en aquí creo que era base B, ¿no? Si no me equivoco, a ver, lo vamos a volver a ver. A ver. El logaritmo de B a la 2m dividido entre B. A ver, base B, sí, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, ya, muy bien. Entonces yo digo, a ver, ya he encontrado el valor de C, ya he encontrado el valor de C, lo voy a reemplazar en acá, ¿ok? Lo voy a reemplazar. Entonces digo, a ver, si yo lo reemplazo, yo digo E va a ser igual a C, ¿sí? Perdón, en vez de C, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner todo esto, ¿no? Le voy a poner A elevado al logaritmo de, bueno, base A
A a la 2m dividido entre b, ¿no? Ahí está. Y argumento b. Y a su vez esto está elevado, y acá me menciono el logaritmo de b, de base b, y el argumento es a la 2m dividido entre b. Obviamente, fíjate bien, mira, date de cuenta. Este es el primer exponente, ¿no? Ese es el primer exponente. Este es el segundo exponente. De buenas a primeras se simplifican. No se simplifican, ¿no ve? De buenas a primeras. O sea, ¿cómo se van a simplificar? Obviamente tienen que multiplicarse, ¿no ve? Tienen que multiplicarse, no se simplifican. Ah, pero ahí está el ojo, mira. Fíjate bien. Aquí está el ojo brutal, ¿no? Mira, esta es la base. Este es el argumento. En acá está al revés, ¿no? La base es B y el argumento es la base. Entonces. Pregunta, pregunta. Si haces un cambio de base, o bien al que está arriba, o bien al que está abajo, va a ser uno sobre la misma expresión. Se va a tener que simplificar, ¿no ve? ¿Sí? Si haces cambio de base ahí en el exponente. ¿No me entiendes? A ver, ahí está. Lo voy a demostrar. Ya, fíjate bien. Copiar. Más abajito lo voy a resolver, ¿ya? Y esto para terminar este ejercicio, porque nos está tardando bastante. Fíjate bien. Imagínate que yo le voy a cambiar de base a este logaritmo. De acá. ¿Ya? Entonces yo digo, esto va a ser igual a, bueno, pongo paréntesis, esto va a ser a, logaritmo de a al cuadrado m dividido entre b. Esta es la base, ¿no? Ahí está, más abajo lo voy a poner. Y argumento b. Y aquí lo cambio de base, ¿no? Si yo cambio de base esto, voy a tener 1 sobre el logaritmo, ¿no? Y cambia la base, ¿no? Cambia la base. Esto va a pasar acá y esto va a pasar acá. Todo lo que está en el argumento. Yo digo, va a ser, ¿no? Va a ser, la base que va a tener va a ser a la 2m dividido entre b y el argumento va a ser b. Ahí está. ¿Y por qué les menciono que se va a simplificar igual, de la misma forma que la anterior? Porque mira, fíjate bien, todo esto de acá, se tiene que multiplicar con todo esto de acá. Pero como uno está en el denominador, yo voy a tener, fíjate, mira, a voy a tener logaritmo de 2, perdón, de a a la 2m dividido entre b, cuya base es b, ahí está, multiplicado por 1 sobre el logaritmo, que sería esto de acá, logaritmo de 2m dividido entre b en base b. Pregunta, ¿es lo mismo? Uno está en el numerador y otro está en el denominador, ¿verdad, chicos? Qué interesante. Y pues como uno está en el numerador y otro está en el denominador, se simplifican, ¿no? Se simplifican. ¿Ya? Y de todas formas, igual cuando hagas ese procedimiento, cualquiera de los dos procedimientos tiene que dar la misma respuesta, ¿no? Entonces el valor de E me va a dar igual a... Ahí está, eso nomás es, ¿no? Entonces, fíjate bien, lo puedes hacer de forma mecánica, ¿no? Pero no te olvides pensar en cada paso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me piden? ¿No? Acá, por ejemplo, me pedían C, ¿no? Igual, la igualdad, ¿no? Esta base, ¿no? Si M es lo que me piden, entonces, ¿qué es lo primero que tengo, no? Lo que tengo es C, ¿no? Ah, entonces tengo que encontrar C, ¿no? Y listo.
Ya si tú prefieres, lo realizas por comparación de esta forma. ¿Sí? Si aplicas lo que es la teoría fundamental, ¿no? De logaritmos. O, o si quieres hacer este artificio, ¿no? De igual forma tendría que simplificarse. Yo creo que te convendría este, ¿no? Este de acá. Y directamente reemplazarlo ahí. ¿Para qué te haces lío, no? Con lo otro. Pero bueno, igual te tiene que salir lo mismo. ¿Ok? Pasemos al siguiente ejercicio, por favor. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? Chicos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna pregunta, consulta acerca de este ejercicio? Ya, supongo que no. El silencio otorga. Vamos por el siguiente. Este era, ¿no? El que hemos resuelto, el 4. Ya. Vamos con ecuaciones exponenciales. Vamos con ecuaciones exponenciales, que es parte de logaritmos. Ya les había mencionado, ¿no? Teoría de exponentes y en este caso ecuaciones exponenciales. Bien, a ver, vamos a resolver este. El primerito, ahí está. Ya. Un momentito, por favor, chicos. Muy bien, mil disculpas, se me ha secado la garganta. Ahora sí, vamos a resolver entonces. Decimos solución de este ejercicio. Resolver te dice que tenemos 65, bueno, esa expresión, y tenemos que encontrar el valor de U, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ya, lo voy a desarrollar, ¿no? Tenemos 65, obviamente lo voy a multiplicar ya de forma directa. Aquí vamos a tener 65 por 2, 2 elevado a la U, ¿ya? 2 elevado a la U. Esto va a ser igual a 57 menos 2 elevado a la 2U por 2 elevado a la 3. ¿Se entiende este desarrollo de acá? Sí, del 65 multiplicándolo, ¿no? Por el paréntesis. Supongo que sí, no es nada difícil, ¿no? Acá lo que he hecho es separar, ¿no? Los exponentes en suma. Bueno. ¿Qué más? 57. Si lo paso a restar al otro miembro con el 65 que tenemos ahí, ¿cuánto sería? Nos daría 8, ¿no? 8, ¿verdad? Nos daría 8, ¿no? 57. Sí, nos daría 8. Ahí está. Menos, aquí le voy a poner 65, 2 a la U. Y esto va a ser igual a menos 2. Ahí está. Fíjense bien. ¿Qué es lo que queremos encontrar? 1, ¿ve? Fíjense que hay una similitud. Hay una similitud, ¿no? Hay una repetición, en este caso 2, 1, pero en acá, por ejemplo, esto no se está viendo de esta forma. Lo que yo voy a hacer es mencionar, ¿no? 2 elevado a la U y todo esto elevado al cuadrado.
Pregunta, ¿se entiende por qué este 2 de aquí que está multiplicando la u lo estoy elevando al cuadrado al mismo tiempo? A todo eso. Es porque utilizamos potencia de potencia, ¿no? O sea, si tú utilizas potencia de potencia, tú sabes que estos dos se tienen que multiplicar, ¿no? Entonces, estoy haciendo el proceso inverso de la teoría de exponentes. Ahora sí, mira, fíjate bien, ahora sí. Lo que se repite es 2 elevado a la u, ¿no? Y obviamente esto está multiplicado por 8, ¿no? Ahí está ese 8. Y listo. Digo, a ver, ¿cómo puedo encontrar? No sé. Está complicado, está difícil, ¿no? Mira, yo digo, ¿por qué no hacemos un cambio de variable? Porque esto está bien feo, ¿no? Yo voy a hacer un cambio de variable a lo que se repite. Y voy a decir que 2u sea igual a x. ¿Qué les parece? X. Así se va a simplificar mucho. Se hace un cambio de variable cuando, chicos, se hace un cambio de variable cuando la expresión es compleja y repetitiva. De vuelta. Se hace un cambio de variable cuando la expresión es compleja, o sea, es algo complicadito, porque esto es, mira, complicadito, ¿no? 2 elevado a la u. Pero a su vez, mira, se está repitiendo, ¿no? En esa situación se hace un cambio de variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos después de este cambio de variable? Yo voy a tener, ¿no? 8 menos 65x es igual a menos x al cuadrado multiplicado por 8. Bueno, lo voy a poner adelante el 8, x al cuadrado. Y fíjate bien, mira, con ese cambio de variable ya tenemos una ecuación de segundo grado y eso tú ya lo sabes resolver, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Entonces yo le voy a enviar el otro, bueno, este 8 al cuadrado al otro miembro con positivo, que voy a tener menos 65, lo voy a ordenar, x, y en aquel voy a tener más 8, ¿no? Más 8 igual a 0. ¿Ya? Ahora sí, a ver, ustedes hagan el cálculo de esto con la fórmula general. A ver, ¿cuánto les saldría, chicos? Sería más 65, ¿no? Más menos la raíz de 65 al cuadrado, menos 4ac, que sería 8, y c, que sería 8, ¿no? Ahí está. 8 por 8, 64. 8 elevado al cuadrado, ¿no? Por 2, 16. 16 elevado al cuadrado. 65 elevado al cuadrado. Me va a dar un 65 dividido entre 8. ¿Cuánto sería 65 dividido entre 8? Dividido entre 2a, ¿no? Que sería 8. Ahí está. Mucha. No quería multiplicar, pero creo que sí vamos a tener que multiplicar, chicos. ¿Cuánto me da eso? A ver. Bueno, yo esto lo voy a hacer con un con un binomio cuadrado perfecto, ¿ya? Fíjense, miren. Hay que ser astutos. Ese 65 de acá elevado al cuadrado, chicos, yo lo puedo escribir como 64, ¿ya? Más 1. Es lo mismo, ¿no ve? Ese 65 al cuadrado es lo mismo que 64 más 1. ¿Por qué he hecho eso? Porque fíjense, miren, acá tenemos 8 por 8, 64. Entonces, a ver, simplemente voy a desarrollar lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Solo con lo que está dentro de la raíz. Fíjense, voy a tener 64 al cuadrado, ¿no? 64 al cuadrado
menos, o en este caso más, el doble producto de la primera, que sería 64, por la segunda, que sería 1, más el cuadrado de la segunda. Menos 4 por 64. Ahí está. Bueno, eso me va a ahorrar algo, alguito, ¿no? Tal vez no mucho, pero me va a ahorrar un poco de cálculo, ¿no? Bueno, un poco de aritmética, no cálculo, aritmética, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, miren, acá tenemos términos semejantes, ¿no? 64, 64. 2 y menos 4, ¿no? Yo lo puedo realizar de esta forma, mira. Yo esto de 64 lo dejo acá, al cuadrado. Y si tú restas estos de acá, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2 por 64, ¿no? Me va a dar menos 2, ¿no? Por 64. ¿Se entiende que me va a dar menos 2 por 64? ¿Los demás entienden, chicos, que me va a dar menos 2 por 64? Ya. Muy bien, se entiende. Excelente. Entonces, bueno, en acá le pongo el más 1, ya está. Y acá lo mismo voy a hacer, mira. Lo mismo voy a realizar. Pero con una. Lo voy a separar para que se note un poquito, mira. 64 es lo mismo que 64 por 64, ¿no? 64 al cuadrado es lo mismo que 64 por 64. Aquí voy a tener menos, lo voy a ordenar 64 por 2 y esto más 1. Ahí está. Y fíjate bien, puedo factorizar este 64. Ahí está, 64. 64. Y si yo factorizo, dentro del paréntesis me va a quedar 64 menos 2, ¿no? 64 menos 2. Y esto más 1. Ahí está. Y bueno, a ver, ¿cuánto me va a dar aquí? 62, ¿no? 64, no, 64 por 62 más 1. Bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya les había mencionado, ¿no, chicos? En la Facultad de Ingeniería no hay calculadora. No hay calculadora, ¿no? Entonces, sí o sí de esa forma. A ver, creo que he copiado mal, no sé, a ver, déjenme revisarlo, porque tendría que salir un número bonito. No entiendo por qué no me sale. ¿Ya? Pregunta, a ver, háganlo ustedes con su calculadora. Bueno, dentro de la raíz, ¿sale un número entero o sale un número decimal? Eso por favor menciónenme. 65 al cuadrado le ponen, ¿no? Menos 4 por 64 al cuadrado. ¿Redondo? Ah, ya, ucha. Entonces sí era hacer, ¿no? El procedimiento. A ver, ¿cómo sería? Más 1. 63 entero. A ver, análisis numérico. Es que quiero enseñarles algo que les sirva para el examen, porque no les van a dejar calculadora, chicos. Ya, entonces, por ejemplo, este procedimiento estoy viendo que sí nos llevaría a algo, digamos, pero mm, no sé, no me convence, che. T4, 66, 362, sí, más 1.
No, por la vieja confiable nomás vamos a tener que hacer, ¿no? Bueno. mm, Acá, ¿no? Tendría que multiplicar, no, no me queda de otra. Ya. 64, 62. Obviamente tienen que hacer esto a mano, ¿no? Tienen que hacer esto a mano. Pero lo voy a hacer rápido, ¿ya? 2 por 4, 8. En acá 2 por 1, 12. 6 por 4, 24. Llevas 2. 6 por 6, 36. 38, ¿no? 38. En acá tenemos 8. Acá tenemos 6. Acá tenemos 9. Y acá tenemos 3. Más 1. Dentro de la raíz lo que me va a dar 3969. 3969. Bueno, ¿cómo? Ya, la raíz de 3969. Digamos que esta es una operación auxiliar. Lo voy a hacer pequeñito, ¿ya? Lo voy a hacer pequeñito. Espérense un momentito. Ahí está. A ver, análisis numérico. ¿Cómo identificarían o cómo sacarían la raíz de este número? ¿Les han enseñado en colegio sacar la raíz de este número así a mano? Mm, Sería probando, ¿no? Sería probando. Fíjense, miren. Y esto es análisis numérico, ¿ya? Ustedes saben que aquí tienen la decena, ¿no? Perdón, la unidad, ¿no? Aquí tienen la decena, aquí tienen la centena y aquí tienen, bueno, 1000, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? Fíjense, chicos. Primero, si tú le vas a sacar la raíz, ¿no? Obviamente no vas a poner por el uno, ¿no? Raíz de uno, no, nada que ver, ¿no? Vas a ir con números grandes, ¿no? Y lo que yo te recomendaría es agarrar estos primeros números. Fíjate bien, estos de acá, estos de acá. Miren, 39, ¿no ve? 39, ¿no? Haz de cuenta que eliminas estos números de acá, 69. Solo date de cuenta que aparentemente tienes raíz de 39, ¿no? Entonces tú dices, el número cercano a 39 para ser entero, ¿no? El número cercano a 39 para ser entero es 36, ¿no? 36, ¿no? Entonces tú dices, a ver, es 36, ¿no? Entonces tú dices, eh, ¿qué valor para que me dé 36 tendría que multiplicar, ¿no? Entonces ya te das de cuenta ahí, ¿no? Obviamente el valor cercano sería 60, ¿no? 60. Entonces haces la prueba, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo multiplico 60 por 60 y tú, bueno, si elevas 60 al cuadrado, tú te das de cuenta que es 3600, ¿no? Es 3600, ¿verdad? Ya, muy bien. Ah, ya, se está acercando, ¿no? Se está acercando. Dices, ah, ya, se está acercando. Si yo pruebo con 70, se va a alejar, ¿no? Me va a dar 49, 4900, me va a dar, ¿no? Se va a alejar, bastante se va a alejar. Entonces, nuestro valor está entre el 60 y el 70, ¿no? A ver, hacemos la prueba con 2, digamos, ¿no? 62, digamos, ¿no? Al cuadrado. Y tú multiplicas, ¿no? Obviamente 62 al cuadrado. Tú dices, bueno, en aquí nos va a servir lo que es este, ¿no? Esto de acá, ¿sí? Tú sabes que esto me va a dar 60 al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda. Le voy a entrar acá, ¿ya? 60 al cuadrado más el doble producto de 60 por 2, ¿no? Más 2 al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto me va a dar eso? Tú sabes que 60 al cuadrado me va a dar 3600. Previo análisis, ¿no? Más en acá 60 por 4, 6 por 4, 24, ¿no? En acá me va a dar 240.
más 4. Ahí está. Entonces, acá sumas, ¿no? Acá sumas, me va a dar 3000, ¿no? Esto con esto me va a dar 244, ¿no? Para comenzar. Más 3600 me va a dar 3844. Y dices, a ver, ahora si analices. 3844 se acerca, ¿no? No es el mismo, pero se acerca, ¿no? Ahí está, entonces ya pruebas, ¿no? Con el 63. Lo mismo, haces el mismo cálculo. Acá ya no es 2, sino ya es 3, ¿no? 3 al cuadrado. Lo mismo en acá es 3600 más en acá ya no es 4, ¿no? 2 por 2, 4, ya no es. En acá es 6, ¿no? 3 por 2, 6. Y 6 por 60 es 360, ¿no? Más este que sería 9, ¿no? 9. Y en acá me va a dar 369, ¿no? Y más 3600, ya está. 3969. Sí, de ese valor, ¿no? Sí, de ese valor. Entonces dices, ya, previo análisis numérico. Entonces, la raíz es 63, ¿no? Acá, 63. De esa forma lo puedes realizar sin calculadora, ¿ya? De esa forma lo puedes realizar, chicos. ¿Sí? De esa forma. Porque sí, a veces les van a dar, ¿no? Medio locos son los inges. Yo en un inicio digo, ay, no, no quería multiplicar. Pero bueno, está obligado. A ver, si te da flojera, por ejemplo, ya es una pregunta perdida, ¿no ve? Entonces, no se olviden de ese truco. Ya, no se olviden de ese truco, ¿no? No se olviden de ese truco. Ahora, por ejemplo, si tienen nada más esto, si igual agarran los dos, ¿no? Agarran estos dos y dices, a ver, si yo tengo 100, obviamente que 10 por 10 es 100, ¿no? Entonces, tiene que estar un poquito más arriba, ¿no? Entonces, tal vez 15 por 15, no lo sé, ¿no? Ahí ya tienen que probar, ¿ok? De esa forma lo van a calcular. Métodos numéricos se lleva esto. Bueno, ahí está. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿no? La raíz de todo eso, x1 y x2, acá es más 65 más menos 63, ¿no? Dividido entre 16. Ahí está. X1 y X2, ¿cuánto me va a dar? Bueno, X1, el primer valor con el positivo, ¿no? Sería 16 abajo en el denominador. Y el numerador, ¿cuánto sería 65 más 63? Sería 128. 128, ¿no, chicos? Ya. 128 dividido entre 16. Mitad 64. Sí, ¿no? Mitad 64, mitad 8. Y X1 sale 8, ¿sí, no? ¿Se dan de cuenta que X1 sale 8? Muy bien, Sara. Muy bien, chicos. Excelente. Súper. Entonces, X2, ¿cuánto saldría? Bueno, tenemos que hallar los dos resultados, ¿verdad? X1 sale 8 y X2, ¿cuánto saldría? Sería 65 menos 63 con el signo negativo, ¿no? Sería 2. Y em, obviamente esto es 1 sobre 8, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo, miren, ya hemos conocido el valor de x1 es 8 y x2 es un octavo, ¿no? Un octavo. Bueno, hasta aquí no se ha acabado el ejercicio. Un pasito más tenemos que realizar, ¿verdad? Tenemos que reemplazar en el cambio de variable, porque lo que te pide no es x. Lo que te pide es u, el valor de u. Te dice no resolver. Tienes que encontrar el valor de u. Entonces tú dices, a ver, acá entonces yo encuentro el valor de u, digo 2u es igual a x. Entonces el primer x, ¿no? Lo reemplazo acá. Es igual a 8. Y comparo, ¿no? ¿Cuánto me dará u? Si te das de cuenta por análisis numérico o bueno, por numeritos,
2 a la u es lo mismo que, bueno, el 8 es lo mismo que 2 al cubo, ¿no? Y mira, si los numeradores son iguales, si las bases son iguales, los exponentes por simetría, se menciona de esa forma, ¿no? En ingeniería. Entonces, si 2 es igual a 2, ¿no? Entonces decimos que u es igual a 3, ahí está. Y de esa forma encuentra su resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Y lo mismo, hacemos eso con esto, ¿no? Con el valor de x2. Entonces yo digo 2u es igual a el segundo valor de u. Bueno, este es el primer valor de u, ¿no? El primer valor de u. El segundo valor de u va a ser igual a un octavo, ¿no? Un octavo. Aquí hago un poco de matemáticas. El segundo valor, esto es 8 a la menos 1, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? 2 elevado a la 2u. Esto va a ser 2 elevado al cubo, ¿no? Pero esto está a la menos 1, ¿no? Y el segundo valor de U2 va a ser igual a 2, se multiplican los exponentes, menos 3, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Por simetría, si sus bases son iguales, lo mismo, ¿no? 2 igual a 2, entonces sus exponentes tienen que ser iguales. Y colorín colorado, este ejercicio se ha acabado, ¿no? 3 y menos 3 sale. Vamos a ver. Bueno, más menos 3. Ahí está. ¿Sí? De esa forma lo tienen que resolver. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, jóvenes, señoritas, por favor hablen ahora, hablen ahora. Creo que yo lo he hecho. No, ninguna dice. Ya, muy bien. El siguiente, a ver, dice, me perdí, profe, y el cambio de variable. Ah, ya, Henry. Ah, ya, a ver, Henry, has entendido que x vale 8 y un octavo, ¿no ve? ¿Sí? O sea, ¿se ha entendido por qué x vale 8 y un octavo? Ya. Henry, ¿estás ahí? Ya, muy bien. Entonces, mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como x te da dos valores, ¿no ve? Te das dos valores. ¿Cuál es la lógica? Si x tiene dos valores, entonces esta u, tiene que tener dos valores, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, si x, entonces tú dices, ¿no? Cuando x Sí, profe, vale, está bien. cuando el primer valor de x vale 8, ¿no? Lo reemplazas, ¿no? Acá en el cambio de variable, porque este era tu cambio de variable, lo reemplazas en vez de x. Mira, estamos reemplazando. ¿Cuánto valdrá u, no? Entonces, tú dices que, bueno, obviamente x vale 8, y aquí tienes 2u, y pues te das de cuenta, ¿no? Haces un poco de criterio y dices, el 8 se puede escribir como 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo. Entonces tú dices, ¿no? Como las bases son iguales, eso es un concepto matemático, ¿no? Si 2 es igual a 2, entonces u tiene que ser igual a 3. Si sus bases son iguales, sus exponentes también tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Ya, muy bien. Y lo mismo, mira, para el segundo, lo mismo. Acá, para el segundo, utilizas la misma ecuación, esta ecuación de acá, la misma, esta de acá, pero ya reemplazas x con el segundo valor. Ya no le pones 8, ya le vas a poner una. Y haces el mismo procedimiento. ¿Sí? Ya. Interesante, muy bonito, muy bonito.
Vamos con uno más, ¿ya? A ver, este háganlo ustedes, por favor, es de la misma estructura. Ahora sí, ahora sí van a practicar. Vamos, este para ustedes, chicos. Es de la misma estructura, ¿ya? Así que, a ver, inténtenlo, inténtenlo. El que no arriesga no gana, ¿no ve? Vamos a ver. Para ustedes, obviamente después lo voy a resolver yo, pero quiero que ustedes lo intenten. Y por favor, mándenlo al grupo, ya en fotito, hasta donde hayan realizado. ¿Cuánto tiempo les voy a dar? Como yo, a mí me toma tiempo explicando, hablando, ¿no? Les voy a dar 10 minutos, ¿ya? 10 minutitos. Si lo terminan antes, mucho mejor, ¿sí? Para ustedes, vamos, chicos.